Y bueno, yo he querido titular este mensaje en el día de hoy, Anarquía Espiritual. Anarquía Espiritual. Lo que quisiera comenzar diciendo que pues algo que a mí me gusta mucho de la paternidad, ¿no? De la paternidad, de ser padre, ¿no? Yo tengo dos hijas, como sabéis, ¿no? Y ahí una de las razones eh, que a mí me parece que son de más de peso, ¿no? Para alegrarnos o para, por lo menos en mi caso, para bendecir en nuestra vida como padre, es cuando nuestros hijos nos preguntan el porqué de las cosas, ¿no? Papá, ¿por qué no puedo? ¿O por qué papá puedo? ¿No? Y yo creo que para mí una de las razones favoritas, para mí es mi argumento favorito como padre, y yo creo que hasta es un superpoder que tenemos nosotros como padre, cuando mis hijas me preguntan por qué, es sencillamente la maravillosa respuesta, porque te lo digo yo, así de simple, ¿no? O sea, en muchos otros niveles, pues podemos nosotros argumentar, preguntar, pero en la relación paterno-filial, pues cuando pasa algo, nosotros tenemos ese superpoder como padres de decir, pues porque te lo digo yo, ¿no? Y ahí, y lo maravilloso de esto es que esta respuesta tiene como muchas dimensiones, como muchas dimensiones interesantes, ¿no? Y como respuestas parecidas, ¿no? Porque generalmente esta respuesta viene, antes probablemente no, que eran los tiempos diferentes, pero hoy en día esta respuesta viene de una contrarrespuesta que normalmente sigue siendo, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué siempre siguen preguntando lo mismo, ¿no? Y esta respuesta pues tiene muchas otras variantes y muchas otras dimensiones, ¿no? Porque te lo mando yo, que soy tu padre, ¿no? Y punto y aparte. Todos estos son como variantes, como dimensiones de la misma respuesta. En esencia, pues es la misma, ¿no? Y normalmente siguen preguntando, ¿y por qué? Y hay muchísimas otras múltiples extensiones y variaciones de esta respuesta. A veces, pues la respuesta puede contener, cuando estamos un poquito en plan misericordioso, un poquito de explicación. Bueno, porque yo soy más sabio que tú, o porque yo ya he pasado por esta situación y yo te digo que no, porque sé lo que te conviene y lo que no. Otros tipos de respuestas son más concretas y más tajantes, porque sí, punto. O pues la maravillosa variante negativa de porque sí, porque no, ¿no? Pero al final, pues es más o menos lo mismo. Otras veces, pues incurrimos un poquito en el terreno de las palabras malsonantes, pero bueno, porque a mí me da la gana y se acabó, ¿no? Pero todo al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Toda una gama de respuestas a nuestra disposición como padres cuando nuestros hijos nos preguntan por qué, pues el porqué de las cosas, ¿no? Yo creo que esta es una de las ventajas que viene con la paternidad, porque yo lo veo como una ventaja porque cuando yo era hijo, pues a mí me lo hacían, ¿no? Pero bueno, porque sí o porque no, y te calla, ¿no? Y ahí me tenía que quedar. Yo pues no tenía muchísima más margen pues de maniobra allí, ¿no? Y eso es una de las ventajas que creo yo que vienen con la paternidad y que se fundamenta en la autoridad que nosotros tenemos pues como padres, ¿no? Pero hay algo que yo he observado y es que la autoridad, como figura de autoridad, es algo que la sociedad poco a poco y de manera sutil ha venido como ninguneando, como aplastando, como acabando con ella. Yo no sé si por lo menos, yo tengo mucho más tiempo aquí viviendo que algunos de los que están aquí y me gustaban mucho las series de televisión, sobre todo cuando yo era niño, me gustaban mucho las series policiales de televisión. Y las series policiales eran de lo más sencillo. Los policías, que eran los guapos y los buenos, acababan con los feos, que eran los malos, ¿no? Y poco más había que rascar allí, ¿no? Era eso, ¿no? Eran los buenos, la autoridad, los que eran los buenos, y pues los que eran los malos. Y eso hace 50, hace 40, hace 30, hace 20 años. Pero hoy en día incluso yo me he enterado que han tenido que cancelar series de televisión de policías porque ya ser policía como que ya no mola mucho, ser figura de autoridad como que ya no está tan bien visto, sobre todo después que hubo todos estos movimientos cuando los policías mataron a una persona de color allá en los Estados Unidos, hubo que las
plataformas de streaming cancelaron pues algunas series policíacas incluso porque los policías no estaban bien vistos, ¿no? Y hoy en día pues sabemos cómo se trata, por ejemplo, las figuras de autoridad como los profesores, alumnos, hijos, cómo tratan incluso a los padres, ¿no? Pues hoy en día pues es muy famoso decir, pues si no haces lo que yo quiero, te denuncio, ¿no? O algo así. Si me tiras mi PlayStation, pues voy al ayuntamiento y a la Guardia Civil y te denuncio. Entonces se ha ido diluyendo esa autoridad, ¿no? Anteriormente también veíamos series de televisión, a mí me gustaban mucho las series de televisión de los superhéroes, ¿no? Y antes habían superhéroes que, ¿qué hacían? Pues eran superhéroes, a todo el mundo les gustaba, atrapaban al malo y al final pues el superhéroe quedaba y el malo a la cárcel y todo. Y esa era la temática de los superhéroes, ¿no? Pero hoy en día, cuando ves una serie de superhéroes, dime tú que no es así, pues. ¿Qué le pasa al superhéroe? El superhéroe, en vez de ser el superhéroe bueno que atrapa al malo, es el superhéroe que tiene una serie de complejos y de problemas existenciales y se pasa toda la serie llorando y quejándose porque él también es un ser humano y él también tal y qué sé yo, y sufre mucho pues en ese particular, ¿no? Él tiene que sortear los estigmas y los señalamientos que suponen ser alguien diferente de la sociedad y en eso se le va la vida pues al hacer eso hoy en día. Es un poquito ninguneando todo lo que es el tema de la autoridad, ¿no? Y aunque superficialmente vemos un poquito cómo el bien y el mal se tienden a equiparar, ¿no? Como que al final el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo, ¿no? Las series de hoy en día se encargan de verle el trasfondo psicológico al malo para decir, mira cómo es una víctima de la sociedad y mira cómo ha sufrido tanto en su niñez y tal. Vemos la película del Joker, por ejemplo, donde nos montaron toda una película de todos sus problemas que tenía y cómo se portaron mal con él. Y cuando el hombre va y hace esas locuras, se lo buscaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es como que el malo no es tan malo y el bueno al final de todo no es tan bueno, ¿no? Incluso hoy en día se nos quiere vender la idea a nosotros como padres, volviendo al tema de los padres, de que nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Y a mí me parece que nosotros como padres no tenemos que ser amigos de nuestros hijos, porque ya somos algo mejor que amigos, somos padres de nuestros hijos. Y eso cubre muchísimo más, ¿no? No es bajarse a su nivel y decir, yo soy tu amigo. No, no, es siempre darnos nuestra posición como padres y siempre intentar mantener esa posición de autoridad que Dios nos ha dado en nuestras manos, ¿no? Pero yo creo que la autoridad está muy en crisis en el mundo hoy en día, ¿no? Y para mí, minimizar la autoridad es la antesala de la anarquía. Cuando no hay autoridad, lo que sobreviene es la anarquía, ¿no? Yo quería conversar precisamente algo de eso, ¿no? Le he titulado Anarquía Espiritual. Y para mí, anarquía espiritual, le he puesto ese nombre a lo que yo creo que sucede cuando no entendemos, cuando ignoramos deliberadamente y cuando olvidamos lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Vuelvo y repito, para que nos quede bien el concepto. Esto es algo que he acuñado yo, así que pues lo podéis revisar en casa y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me parece perfectamente válido. Es la anarquía espiritual, es esa condición que creo que se da cuando no entendemos, cuando deliberadamente ignoramos y cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y voy a explicar por qué. También cuando intentamos conciliar nuestro cuerpo con nuestras emociones y nuestra voluntad. El problema principal nos lo explica el apóstol Pablo en Romanos. Cuando estuvimos estudiando la carta a los Romanos, lo vimos detenidamente, pero aquí lo vamos a solamente a leer. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23. Si me pueden acompañar allí, Romanos 7, 21 y 23. Y aquí el apóstol Pablo senta un poquito las bases de lo que más o menos yo he venido a compartir hoy. Romanos 7, 21 y 23 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este es el apóstol Pablo, que está diciendo, hay una ley
que el mal está en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior, según lo que yo tengo por dentro, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente, contra mi intelecto, contra lo que yo sé que debo hacer o no debo hacer, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice la palabra que el apóstol Pablo internamente se deleitaba en la ley de Dios y quería hacer el bien, pero se encontraba con otra ley en su cuerpo que se rebelaba contra la ley de su mente, que le llevaba la ley de su mente, que quería agradar a Dios porque sabía que eso era lo correcto de hacer, ¿no? Y esa otra ley que estaba en su cuerpo, dice la palabra, lo lleva cautivo a la ley del pecado, ¿no? Y nos encontramos en 2 Timoteo, podemos buscarlo, con otro versículo que el mismo apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en la segunda epístola, segunda Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, algo que me gustaría comentar para complementar lo que estoy diciendo, y es lo siguiente, 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, por lo cual te aconsejo, este es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, a su amigo Timoteo, ¿no? A su mentorado Timoteo, ¿no? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mira lo que dice la palabra. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí nos metemos nosotros en este paquete. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. El primer consejo que el apóstol Pablo le da aquí a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y en estos versículos vemos que lo que hace Pablo es que le recuerda a Timoteo cuando oró por él, cuando le puso las manos encima, como decimos con la hermana que hemos orado hace un rato, y pues el Señor le regala este don, este carisma, este regalo a Timoteo. Y la Biblia pues no nos especifica qué tipo de don es. Tenemos que recordar que esta carta es una carta personal que Pablo le escribe a Timoteo. No es una carta abierta como la carta a los romanos, por ejemplo, que le escribe pues a todos los romanos y que todos los romanos la podían leer. Esto es una carta que Pablo le escribe a Timoteo y nosotros aquí por la misericordia de Dios estamos leyendo correspondencia privada entre Pablo y Timoteo, en un sentido, ¿no? De hecho, la carta de Pablo a Timoteo es tan personal, es tan carta. Yo a veces pensamos que los libros de la Biblia pues son unos libros con unos tratados de doctrina, pero en muchos de los casos, sobre todo en el Nuevo Testamento, son cartas. Y en esta carta es tan personal la carta que Pablo le envía a Timoteo, que incluso al final, en el capítulo 4, le dice: Timoteo, cuando vuelvas, acuérdate de traerme la capa que yo dejé en casa de tal persona y unos libros también que se me quedaron allí olvidados. Acuérdate de traérmelo. Hasta ese punto es tan personal esta carta, ¿no? Entonces no podemos saber muchos de los detalles que ocurría entre Pablo y Timoteo, pero allí Pablo está diciendo: hay un don que Dios te dio cuando yo te impuse las manos y cuando oré por ti. A ese don yo te animo que tú avives el fuego de ese don. Aviva el fuego de ese don. Eso es lo importante, que había un don y que el apóstol Pablo le dijo: avívalo a Timoteo. Timoteo, al ser un líder de la iglesia, muy probablemente ese don le servía a Timoteo. Puede ser un don, qué sé yo, de oratoria, de sanidad, ¿no? Para orar por las personas. Seguramente era un don que le ayudaba a Timoteo a ejercer su ministerio en la iglesia primitiva, allí en la iglesia donde Timoteo era un líder, ¿no? Era un ministro de la iglesia, ¿no? Y Pablo le dice: ese don que tienes tú allí, avívalo. Cuando Pablo le dice aviva el fuego de ese don, está queriendo decir ser responsable de aplicarlo, ser responsable de usarlo,
de promoverlo, de ponerlo en práctica, de alimentarlo. Dios te da un regalo, úsalo en la iglesia, ponlo en práctica, aliméntalo, ora por ese don, úsalo todas las veces que tú puedas, Timoteo. Y es donde el apóstol Pablo le dice eso. Y el versículo 7, el apóstol Pablo lo remata de la siguiente manera y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras seguramente tenían un significado profundo entre Pablo y Timoteo, que nosotros no somos capaces de entender por lo que comentábamos antes, porque esto era una carta privada entre Pablo y Timoteo. Pero Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios, acuérdate, Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Probablemente ese don que tenía que utilizar Timoteo requería de valentía. Y Pablo le dice: acuérdate que no tienes un espíritu de cobardía, no te entierres allí, ten cuidado, aviva ese don, rompe todas las paredes que necesitas romper para poder aplicar ese don que el Señor te dio, para poder avivarlo, ¿no? Para poder promoverlo, para poder usarlo, ponerlo en práctica en la iglesia. Entonces seguramente requería pues cierta dosis de valentía, y así se lo estaba recalcando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Seguramente Timoteo tenía obstáculos en la iglesia, en el ministerio que él tenía que ejercer. De hecho, Pablo, si recordamos la primera epístola a Timoteo, hay un versículo súper famoso en donde Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven, porque probablemente Timoteo era un chico joven ejerciendo el ministerio ante tantísimos ancianos que tenían muchísimo conocimiento de la palabra y muchísima experiencia. Y Pablo le dice: ojo, Timoteo, tú tienes que ser un ejemplo, por eso que nadie te menosprecie por ser joven, ¿no? Y recuerda, y Pablo le recuerda allí, recuerda ese don que Dios te dio cuando impusimos las manos donde estabas tú, ¿no? Presta atención a ese don, no lo descuides, le dice Pablo en la primera carta, ¿no? Y ahora en la segunda carta le dice: avívalo, aviva el fuego de ese don, porque recuerda, Dios no te ha dado, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el dominio propio yo me quiero sentar. Esta palabra, dominio propio, a la que el apóstol Pablo hace alusión aquí, y que la Biblia nos traduce como dominio propio, es una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Por lo menos en la Reina Valera, que pone dominio propio. No sé si tú tienes alguna otra versión o alguna otra traducción de la Biblia, ¿no? Algunas otras traducciones lo traducen como templanza, como autodisciplina, también dice alguna versión de la Biblia, o dominio de nosotros mismos. Pero en el griego original, la palabra que el apóstol Pablo utiliza es sofrón. Sofrón viene de dos palabras griegas, so y fren. Que significa sano. Como cuando alguien llega: estoy sano y salvo, o sea que no me ha pasado nada, estoy sano, eso es sos. Y frem, lo estuvimos comentando hace 4 años aquí, predico un mensaje que se llamaba la santificación del diafragma o algo así, ¿no? Donde explicábamos lo que era fren. La palabra fren es la palabra de la cual se deriva lo que hoy nosotros conocemos como el diafragma. El diafragma es este músculo que nosotros tenemos aquí, que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿no? El diafragma, ¿no? Y ¿por qué utilizan esta palabra fren los griegos, o la utilizaban? Porque esta palabra denotaba lo que estaba dentro, ¿no? Lo que se sentía por dentro, lo que ocurría en el interior de las personas. También hacía referencia al músculo, pero cuando se hablaba en este contexto, hacía referencia a lo que se siente por dentro, ¿no? A las emociones, ¿no? A lo que llevamos por dentro. De hecho, nosotros utilizamos una frase o una manera de referirnos a alguien para decirle: es que esta persona es muy, muy visceral, ¿no? ¿Qué significa que es muy visceral? Pues que reacciona muy intensamente a las emociones. No quiere decir que tiene muchas tripas por dentro, porque todos tenemos las mismas tripas por dentro. Quiere decir
¿no? Que reacciona de manera muy intensa a las emociones, ¿no? Y por eso hacemos referencia a las vísceras. De la misma manera, aquí el apóstol Pablo dice, sos fren, sofros, para querer decir dominio propio. ¿Por qué? Porque simplemente lo que quiere decir el término en griego es que cuando nosotros sentimos cosas por dentro que queremos sacar, porque las cosas que están por dentro nosotros las expresamos por fuera. Cuando nosotros sentimos esas cosas por dentro, las sacamos, pero hay algo que somos nosotros mismos que refrenamos eso para que sea sano, para que salga de una manera sana, para que se manifieste de una manera sana, de una manera moderada, de una manera prudente. Y eso es lo que la Biblia traduce como dominio propio, porque se refiere a eso. De hecho, es el único momento en la Biblia en donde se utiliza ese término, dominio propio. Pablo lo utiliza en otra no es Pablo, es Pedro, lo utiliza en su carta, habla del dominio propio, pero utiliza otro término, otro sinónimo en el griego, ¿no? Entonces viene a significar algo así, ¿no? Como eso que se produce dentro de nosotros, pero que reacciona de una manera sana, de una manera prudente, de una manera moderada, ¿no? Es decir, cuando dentro de nosotros hay una revolución que está a punto de explotar para manifestarse, a veces se manifiesta como ira. Todos lo hemos experimentado. Ira, enojo, en cualquier situación. A veces se mete por aquí por dentro y lo que va saliendo, pues es la ira. Gritería, pelea, golpe, mentira. A veces escuchamos algo y por dentro va sacando esa conclusión las vísceras diciendo, aquí la única manera posible de salir de este berenjenal es con una mentira. Y ahí el dominio propio es aplastado y se manifiesta lo que por dentro está pasando y decimos la mentira para salir de este problema, ¿no? A veces como lujuria, ¿no? Se va manifestando aquí por dentro y sobresale y se expresa eso, o la venganza y un larguísimo etcétera. Nos podemos quedar aquí hasta diciembre hablando de cosas horribles que nos pasan por dentro de nosotros y que se manifiestan, ¿no? Pero eso que se reacciona, ¿no? Esas cosas antes de que exploten, lo que se refiere al dominio propio, es que se refrena de una manera prudente, de una manera, de una manera moderada, se regula para bien. Ese es el dominio propio que el apóstol Pablo decía que tenemos nosotros de parte del Espíritu, que nos ha sido dado de parte de Dios, no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cuando ocurren cosas dentro de nosotros que van a manifestarse en nuestras vidas como cosas que no agradan a Dios, las refrenamos, las paramos, las sanamos. Ese es el espíritu de dominio propio que Dios ha puesto en nosotros. Y yo creo que mucho de ese dominio propio nos hace falta a nosotros, los cristianos, hoy en día. El Salmo 103, vámonos al Salmo 103. Eso es un salmo de David. Salmo 103. Dice la palabra, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es un salmo de David que la verdad es que hay poca referencia de qué era lo que le ocurría a David en ese momento, porque él estaba diciendo esas cosas, ¿no? Yo no sé si estaba pasando por un momento difícil en su vida o algún momento de dificultad, no lo sé, no. Pero a mí estas palabras, particularmente a mí, me transmiten que probablemente ocurría un conflicto entre su ser interior y lo que él sabía que era correcto hacer. Hermanos, cuando estamos en momentos delicados y difíciles en nuestra vida, y hay ahí
algo en nuestro interior, ese fren, ese diafragma, esas tripas por dentro, ¿no? Que hay probablemente tristeza, apatía, falta de gratitud, cansancio, desánimo. Dos opciones tenemos nosotros como creyentes. Todas esas cosas nos pasan a nosotros por dentro. Todas esas cosas, pero dos opciones tenemos. La primera, como hablábamos al principio, minimizar la autoridad que Dios nos ha dado. Minimizarla, ningunearla, ¿no? Como hace la sociedad hoy en día, ¿no? No, que la autoridad está mal porque me oprime. Reprimir ese espíritu que se nos ha dado, que es de amor, de poder y de dominio propio, como veíamos antes, reprimirlo y alinear nuestros pensamientos y nuestra voluntad, nuestras emociones con ese ser interior que tenemos por dentro, ¿no? Y seguir en lo mismo. No sé si me estoy dando a entender. Por dentro tenemos, por ejemplo, tristeza. Aquí tenemos una teoría y sabemos que podemos decirle a la tristeza, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y nos ha dado una palabra, que Dios es nuestra fortaleza y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero nosotros tenemos dos opciones: o minimizar esa autoridad y entrar en la anarquía espiritual y que nuestra cabeza se dé la mano con las tripas, con nuestro fren, con lo que tenemos por dentro. Y si aquí hay tristeza, dejarnos llevar por esa tristeza y seguir tristes, seguir sumidos en esa tristeza, o en la confusión, o en la apatía, o en el orgullo. Tengo orgullo dentro y lo que se me sale por fuera es pedantería, ¿no? Falta de gratitud o cansancio o desánimo. Pues mi mente y lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer se rinde a lo que nosotros sentimos aquí dentro, y muchas veces pasa que dejamos de orar. ¿Por qué? Porque por dentro tenemos esa falta de ganas de orar. Y aquí en la cabeza, aunque sabemos que tenemos que orar y sabemos que tenemos que pasar tiempo delante de Dios, esto como que se da la mano con las tripas y decimos, pues me doy la mano. Yo también tengo derecho a descansar o a dormir hasta tarde. ¿Y por qué voy a perder el tiempo leyendo la palabra? ¿Por qué voy a ir a perder el tiempo congregarme en la iglesia? Anarquía espiritual. Esa es la primera opción que podemos nosotros tener. ¿Cuál es la segunda opción? Echar mano de ese dominio propio, de ese espíritu de dominio propio que Dios ha puesto en nuestros corazones, y hacer valer nuestra autoridad como hijos de Dios y decirle, como dijo David. ¿A quién estaba hablando David? A la iglesia. Le estaba hablando a la congregación, le estaba hablando al mundo, a la creación. David le estaba hablando a su alma y le estaba diciendo: alma mía, bendice al Señor. Probablemente David estaba pasando por ese momento donde dentro de él había tristeza, confusión, desánimo, cansancio, y David le dijo: yo sé lo que a mí me conviene. Entonces esto se tiene que alinear con esto. Alma mía, fren, tripas, todo lo que tengo dentro, tú también tienes que alabar al Señor, porque todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo va a alabar al Señor a una sola. Independientemente de cómo te estés sintiendo, alma, ¿qué tienes? Tristeza, desánimo, apatía, ganas de pecar, ganas de alejarte de Dios, ganas de no orar, ganas de no ir a la iglesia, ganas de tirar la toalla, ganas de rendirte, ganas de decir no vale la pena nada de esto. Alma mía, bendice al Señor en lugar de hacer todo eso. Y todo mi ser, todo lo que soy, bendiga su santo y precioso nombre. Punto. Espíritu de dominio propio. Qué pereza ponerse a orar por la mañana, Dios mío, porque eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Qué pereza leer la palabra con lo bonito que es la película que van a pasar, o la serie de policía, del bueno y el malo.
Qué bonito, ¿no? Qué pereza tener que ir a la iglesia el domingo por la mañana y con el calor que hace y se ha levantado lloviendo. Dios mío, qué pereza. Pero qué divertido también poder ir a esta fiesta. Qué divertido poder entregarme a la pasión que a mí me gusta, a la lujuria que a mí me gusta o a la bebida que a mí me gusta. Qué sé yo. Todos nosotros tenemos nuestras cosas que nos hacen flaquear nuestras rodillas, ¿no? ¿Qué ganas tengo de darle rienda suelta a todas esas cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Pero alma mía, en lugar de darle rienda suelta a todo eso, alaba al Señor. Y que todo mi ser alabe su santo y precioso nombre. Y a continuación, el salmista le sigue diciendo a su alma, a su ser interior, a su fren, ahí a sus tripas, a lo que está pasando ahí dentro. Le sigue diciendo, y no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, acuérdate de todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Hay una famosa historia, es una parábola que se llama, en la Biblia nos pone allí, los dos deudores, que es muy famosa porque yo ya la he comentado muchas veces, ¿no? Y trata pues acerca de un rey que estaba allí y un hombre, un siervo que le debía mucho dinero al rey, le debía tanto dinero que en su vida no iba a poder pagarle, ¿no? Y el rey le dijo, pues para yo poder cancelar tu deuda contigo, tengo que quedarme con tu esposa, contigo, con tus hijos, con los primos, primero, primos segundo, primos tercero, con todo para poder saldar esa deuda. Y tanto le rogó este hombre al rey, que el rey, dice la palabra, que movido a misericordia le dijo, anda, vete, te perdono la deuda, ¿no? Y este hombre, pues me imagino que todo contento, salió por la puerta y saliendo por la puerta se encontró con un consiervo suyo que le debía una pequeñísima cantidad de dinero, poquito dinero que se lo podía pagar en unos días de trabajo, no como él que tenía una deuda impagable. Y dice la palabra que le reclamaba, este hombre le reclamaba y le decía, págame, y lo ahorcaba, dice la Biblia que lo estaba ahorcando, págame lo que me debe, y lo mandó a meter en la cárcel. Cuando el rey se enteró lo que había hecho este hombre, al cual se le había perdonado tantísima deuda impagable, lo mandó a llamar. A ti te perdoné una deuda que tú no ibas a poder pagar y tú no fuiste capaz de perdonarle la deuda a tu consiervo, a la cárcel. Tú, tu mujer, tus hijos, todo, para que puedas pagar la deuda. Ahora bien, esta parábola pues habla del perdón y eminentemente, ¿no? Habla del perdón. Pero yo he querido traerla porque se parece mucho a nuestras vidas, se parece mucho a la vida de nosotros como creyentes, que nos olvidamos rapidísimo y de manera súper fácil de los favores que nos ha hecho el Señor. Allí el rey era es la tipología de Dios que nos perdona una deuda impagable. Dios nos perdona y apenas nosotros salimos por la puerta, actuamos y hacemos cosas como si ya no nos acordáramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso, querido hermano, es ingratitud total. La falta de agradecimiento se da cuando somos tan orgullosos como que no somos capaces de darle la importancia que tiene a algo que alguien ha hecho por nosotros. Como si no sé, somos millonarios y nos regalan €1. Soy millonario. Es como si no le diéramos valor a lo que alguien está haciendo con nosotros. Y ha pasado muchísimo dentro de la iglesia. Oramos por personas que vienen, porque necesito un trabajo. Dios le da el trabajo, pues y nunca más vuelven, ¿no? Y nunca más oran, y nunca más buscan de Dios. Cuando Dios los bendice, y no solamente pasa a ese nivel, nos pasa a nosotros. Parece que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tardamos un montón de meses sin tener comunión con los hermanos, oramos poco, buscamos poco de la presencia del Señor, y es como si Dios nos estuviese diciendo, ¿qué pasa? Tú no eres agradecido con lo que yo he hecho. Y ahí el salmista nos recuerda y nos dice, que no se te olviden las cosas que Dios ha hecho por ti. Alma mía, no solamente bendice al Señor, aunque dentro de ti hay una revolución completamente diferente. Te sometes y adoras
a Dios, sino que no te olvides de todos los beneficios que Dios ha hecho por ti. Tantísima gente, por ejemplo, que venía aquí a esta iglesia y que yo sé que hoy no está ni siquiera congregándose. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que nos hayamos olvidado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de ese perdón tan grande? Y aquí el salmista le dice, no te olvides, acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Hay tanta falta de humildad, hermanos, cuando no existe en nosotros un corazón agradecido. Hay tanta falta de humildad, malagradecimiento por parte nuestro. No te olvides de ninguno de sus beneficios. En momentos de prueba, hermanos, en momentos de enfermedad, en momentos de desánimo, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a tener esto siempre presente y decirle, alma mía, yo sé lo que hay aquí dentro, yo sé lo que quiere salir. Dominio propio. Bendice al Señor. No te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Sé agradecido, sé consecuente en tu actuar, en tu hablar de lo que Dios ha hecho por ti y alábale con todo tu ser. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te doy